vamos a hablar sobre la continuidad. Bueno, ¿de qué trata la continuidad? Pues, bueno, de lo siguiente tenemos nuestro plano XY como acostumbramos. Y lo que quiero pues es darle su nombre a aquellas gráficas que nos gusta dibujar, las que nos parecen más bonitas, que son las que podemos dibujar sin despegar el lápiz del papel, como esta que dibujé, ¿no? No despegué la pluma del papel. Ok, pues queremos darle un nombre a eso, a ese tipo de gráficas. Y ese nombre pues es continuidad, ¿no? Así a grosso modo podríamos decir que son las que, bueno, funciones continuas son las que se pueden dibujar sin despegar el lápiz del papel, ¿no? Digamos eso sería pues una primera aproximación de lo que queremos, pero pues obviamente una definición así no nos sirve en términos matemáticos, entonces lo que vamos a hacer pues es formalizarlo un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la puedo dibujar sin despegar el lápiz del papel. Por ejemplo, si tengo aquí un A, entonces puedo venir recorriendo esto así como hacemos con los límites, y cuando me aproximo a A, pues aquí no me voy a encontrar un agujero, aquí pues va a estar relleno, y pues me voy a ir aproximando a lo que vale la función justo en f de A. Ya sea que me venga por acá, o sea, me vengo aproximando por acá, no voy a llegar a ningún agujero, voy a llegar a un punto relleno, que es justo lo que vale la función en A, y lo mismo si vengo acá por la derecha. Y esto pues sería en cualquier punto, pero bueno, primero pues vamos con qué es que sea continuo en un punto, para ya luego pasar pues a un intervalo. Entonces la definición es la siguiente, la definición que usamos matemáticamente. Entonces una función f es continua en un número a si el límite cuando x tiende a a, o sea, justo lo que hice aquí, de f de x es justo este número f de a. Entonces esta definición podemos pensarla que se divide en tres partes, o bueno, tres condiciones para que sea continua, ¿no? Para que f sea continua en A. La primera es que f de A está definida, ¿no? O sea que A está en el dominio de F. Tiene que estar definida ahí, si no pues no va a ser continua. La segunda condición pues es que el límite cuando x tiende a A de f de x existe. Si no existe ese límite, automáticamente pues no va a ser continua, ¿no? Y bueno, sí. Y el 3 es que, bueno, ya que sé que ese límite existe, resulta que ese límite es igual a este valor, ¿no? A f de a. O sea, las primeras dos que estoy diciendo es que esto existe
que esto también existe, y en la tercera parte estoy diciendo que son iguales, ¿no? Y bueno, si f no es continua en A, pues se dice que es discontinua. Bueno, lo escribimos por acá. Si f no es continua en A, decimos que es discontinua. Decimos, va con C, discontinua en A. Y bueno, ¿cómo se ven entonces las discontinuidades? Bueno, tienen nombres, pues no los voy a dar aquí, nada más. Digo, voy a decir cómo se ven más o menos. Una discontinuidad. Bueno, podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa cuando este límite no existe? Una posibilidad es que pues se vaya así como infinito, ¿no? Aquí pues hay una discontinuidad en 0, en x igual a 0. Luego pues podría tener por acá un agujero, ¿no? Digamos aquí en el 1. Luego pues podría venir por acá. Contiene este punto y pues da un salto por acá. Digamos que este es 3, ¿no? A esto pues luego le llaman discontinuidad de salto. Aquí lo que va a pasar es que pues el límite no existe. Me aproximo por la izquierda, llego aquí, por la derecha llego acá, el límite no existe. Acá lo que pasa es que el límite existe, pero no f de a no está definida. Pero pues podría pasar algo así, digamos aquí en el 4. Que sí esté definida, pero que sea diferente. Estas desigualdades en las que solo hay un agujero y no brinca, pues se le llama discontinuidad evitable. Pues más o menos es como se ven las discontinuidades, ¿no? Como que la gráfica se va muy arriba, muy abajo, o tiene un agujero, o da un brinco, ¿no? Y en todas ellas, pues digamos que no puedo dibujarla con el lápiz sin despegarlo del papel. Ajá. Y bueno, esas son las discontinuidades, ¿no? Así se ve. Y ahora pues, bueno, pues tenemos otra definición. Pues habíamos visto los límites laterales, pues acá pues la continuidad pues también puede ser lateral, ¿no? Entonces f es continua por la derecha. En A. Si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a f de a. Y es continua por la izquierda si el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a f de a. Sí, bueno, digamos que es lo obvio. Y bueno, pero bueno, notemos que hasta ahorita solo hemos definido continuidad en un punto. Tenemos que definirla pues en un intervalo, ¿no? Entonces f es continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. Por ejemplo, esta que tiene discontinuidades, podríamos tomar un intervalito por aquí así.
Dentro de ese intervalo, pues sí la puedo dibujar con un lápiz sin despegarlo, solo en ese intervalo, y entonces sería continua en ese intervalo. Aquí la función donde no es continua es, digamos, en el 0, en el 1, en el 3 y en el 4. Todos los demás puntos es continua. Entonces podríamos pues localizar pues algunos puntos donde sí es continua, ¿no? Bueno, podríamos, algunos intervalos, perdón, donde sí es continua. Entonces, bueno, podríamos tener el siguiente ejemplo. Que dice, bueno, ejemplo. Demuestre que f de x es igual a 1 menos raíz de 1 menos x cuadrada. Es continua en el intervalo menos 1, 1. Ok, entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos en el menos 1, 1. Tenemos un intervalo cerrado. En los intervalos cerrados lo que vamos a considerar es primero el abierto y luego nos fijamos en los extremos, ¿no? Entonces si menos 1 menor que a menor que 1, entonces el límite cuando x tiende a de f de x, o sea, tenemos que ver que esto es justamente f de a. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a de pues la función, ¿no? 1 menos raíz de 1 menos x cuadrada, no se nos olviden los paréntesis. Luego pues utilizamos propiedades de los límites. El límite de una resta es la resta de los límites. Límite cuando x tiende a de 1 y límite cuando x tiende a de raíz de 1 menos x cuadrada. Luego este límite pues da 1, ¿verdad? Es una de las reglas que habíamos dicho. Es el límite de una raíz. Dijimos que podíamos meter el límite a la raíz. Podemos ponerlo así. Es otra regla de las que habíamos dicho. Igual 1 menos raíz. Y esto pues lo separamos, ¿no? Límite cuando x tiende a de 1. Menos límite cuando x tiende a de x cuadrada. Aquí pues aplicamos pues las reglas. El límite de una constante pues es la constante. Límite de x cuadrada pues es a cuadrada. Entonces tenemos 1 menos raíz de 1 menos a cuadrada. Esto es justo esta fórmula, cambiando la x por la a. Entonces pues esto es f de a. Donde f es continua si a está entre menos 1 y 1. Falta ver en 1 y en menos 1. Entonces, bueno, si a es igual a 1, entonces el límite cuando x tiende a 1, bueno, ¿cómo puede tender a 1? Pues solamente por la izquierda estoy tomando valores menores. Entonces sería así de la función, ¿no? O sea, aquí tomamos con cualquier número en medio. Aquí tomamos con el valor a la derecha porque es un intervalo cerrado. Y pues básicamente sería aplicar estas mismas reglas para no aburrir, ¿verdad? Para no ser tan tedioso, pues vemos que si calculamos este límite, pues termina siendo lo que habíamos dicho. Pero aquí pues me faltó algo a la fórmula, ¿verdad? Sería 1 menos raíz de
1 menos x cuadrada. Entonces sería pues 1 menos raíz de 1 menos 1 cuadrado. Que bueno, da 0 y pues es justo lo que vale f de 1. Y por último, si a es igual a menos 1, pues hacemos lo mismo, solo que el límite tiene que ser por la derecha. Nos tiende a menos 1, pero por la derecha. Entonces pues viene siendo lo mismo, 1 menos 1 al cuadrado, pues va a dar 0. Y pues es f de menos 1. Bueno, no tienen mucho chiste esos ejercicios. Bueno, la gráfica de la función sería pues más o menos así. Bueno, se puede ver, ya no lo voy a hacer, que eso es parte de una circunferencia así, donde pues es el menos 1 y acá es el 1. Entonces la gráfica va de aquí a acá. Y pues queríamos probar que pues era continua, con esto lo probamos. Entonces quiere decir que pues la puedo dibujar con la pluma sin despegarla del papel, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues propiedades de la continuidad o de las funciones continuas que, bueno, aquí en el libro ponen como un teorema. Bueno, me dice que si f y g son continuas en A, y c es una constante, y c es una constante, bueno, todavía no los dos puntos, entonces las siguientes funciones también son continuas. Entonces las siguientes funciones también son continuas en A. ¿Cuáles son estas funciones? Pues la suma f más g. Bueno, como número 2, pues es f menos g. La suma y la resta. La otra pues es una constante por la función. La siguiente pues es las funciones multiplicadas. Y la siguiente pues son las funciones divididas. Bueno, y esto pues siempre y cuando g de a sea distinto de 0 para poder dividir entre g. Y esto pues si nos damos cuenta pues son básicamente las propiedades de los límites. Suena natural que se aplican a la continuidad, ya que la continuidad pues se define en términos de límites. Entonces pues ya que tengo dos funciones continuas, pues puedo construir nuevas funciones continuas, así. ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues yendo un poco más allá, igual aplicando las reglas de límites, podríamos probar que las siguientes funciones son continuas. Entonces dice teorema A, dice cualquier función polinomial es continua en todo su dominio. O sea, si tengo un polinomio, pues ese polinomio va a ser continuo, donde quiera que esté definido.
Bueno, si le defino un dominio, pues va a ser continua en ese dominio. Si no se lo defino, se sobreentiende que pues va a ser todos los reales. Y la B, pues es cualquier función racional es continua siempre que esté definida, ¿no? O bueno, igual en todo su dominio, mejor dicho, ¿no? En todo su dominio. Es decir, va a ser continua siempre que el de abajo pues sea distinto de cero, ¿no? Como aquí. Justamente pues es algo como esto, ¿no? F es un polinomio, G es otro polinomio. Va a ser continua siempre y cuando el de abajo sea distinto de cero. O sea, en todo el dominio de la función racional. Y bueno, pues igual se prueba con las propiedades de límites. Y así, ¿no? Entonces, bueno, para el siguiente video pues seguimos viendo más propiedades de límites, ¿no? Por el momento sería todo, muchas gracias.